Una frase Ya estoy pronta para escribirla. para reflexionar, porque esa frase nos puede iluminar el camino. Es como, las frases a veces son como focos de luz en medio de la noche, Beatriz. Entonces esas cosas nos permiten a veces entender ciertas cosas y nos permiten también solucionar ciertos problemas. Y son simples palabras, pero palabras poderosas. Si deseas conocer a un hombre, no te fijes en sus palabras, sino en sus hechos. No te fijes en sus palabras, sino en sus hechos. Esta es una frase del francés René May. Bueno, si deseas conocer a un hombre, no te fijes en sus palabras, sino en sus hechos. Hablar es fácil. Todos hablamos, pero lo que es difícil es respaldar esas palabras. Ponerlo en práctica. En actos. Respaldar lo que se dice con lo que se hace. Entonces, por eso esta reflexión viene muy bien, porque hay personas que hablan divino, pero después en su vida real sus acciones son totalmente diferentes. Había un refrán, ¿se acuerda? Que decía, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Bueno, en este caso es al revés. Exactamente, se aplica. La idea es que realmente hagamos lo que decimos. Este programa, yo me felicito a mí misma y a todos ustedes porque se nutre con personas que viven lo que dicen, viven lo que predican. Por eso mismo lo dicen, porque lo han vivenciado, porque saben que funciona, no solo porque lo hayan leído en algún libro. Bueno, usted me hace acordar también en la sentencia de Lao Tse, que él decía que había que convencer sin hablar. Mire usted. O sea, la solidez del ejemplo es más elocuente que todas las palabras del diccionario. Eso es verdad. Queremos también mencionar algunas reflexiones de un gran científico del siglo XX, el señor Linus Pauling. Cierto. Linus Pauling fue un gran científico, nació en 1901 y murió en 1994. Tuvo una larga y saludable vida de 93 años. Y este señor Linus Pauling ganó 2 veces el premio Nobel, Beatriz. Es verdad, ganó 2 veces. Lo ganó en 1954, premio Nobel de Química en 1954, y lo volvió a ganar, no de Química, sino premio Nobel de la Paz, en 1962. ¿Sabe lo que dijo este gran científico? Yo me enteré de esto hace poquito y me emocioné mucho cuando él dijo esto. Fue como que entendí por qué pasan ciertas cosas en la vida. Él dijo, y me emociona realmente decirlo, ¿no? La medicina del mañana será la óptima nutrición. Mire usted qué maravilla. Y yo sin saberlo me embarqué en este camino de la medicina nutricional hace 30 años. Y este señor dijo eso. La medicina del mañana será la óptima nutrición. Realmente es algo que me dejó frío, realmente. Porque además tiene una gran verdad. Si usted está recibiendo en su cuerpo todo lo que necesita, su cuerpo está preparado para funcionar bien. Nació para vivir en salud. Y este señor Linus Pauling empezó a promocionar el uso de grandes dosis de vitamina C para fortalecer las defensas. Grandes dosis, muy grandes. Porque Grandes Pauling dosis. era el que yo creo que decía cantidades que a uno le podían asombrar. Y fue el fundador de la conocida medicina ortomolecular. Fue él el fundador. Que se basa en curar enfermedades nutriendo mejor a las células, dándole vitaminas, dándole minerales. Entonces también en este momento se merece una distinción el profesor Muramoto, que el profesor Muramoto nos enseña en su libro Inmunología Natural que la salud de la célula es la salud del cuerpo. Cuando la célula individual se enferma, todo el cuerpo se enferma. Y cuando una célula está enferma, todas se enferman porque todas reciben la misma fuente de vida, que es la sangre. Claro. Además la célula refleja el estado de salud de todo el cuerpo. Para curar al hombre tenemos que curar la célula del hombre. Pero tenemos una dificultad para curar esa célula individual. Nuestros alimentos están empobrecidos en nutrientes. Eso es verdad. Por eso mi tío, y tal vez el suyo, y el de Alexis también, digan que el pan y el queso de hoy son muy diferentes al pan y al queso de hace 40 o 50 años. Pero las frutas, las verduras, nada es igual de cuando yo era chica, ni siquiera de mis tíos ni de mis abuelos. Y eso se debe, Beatriz, a que la agricultura intensiva, porque lamentablemente cuando la agricultura se convierte en un negocio donde lo principal es ganar dinero,
lleva a que se abuse de la tierra y se le exija como una mula cansada, a latigazos para que funcione, y se le hace trabajar a prepo para que produzca con el único fin de ganar dinero. Eso hace que la tierra se empiece a agotar, porque la tierra necesita descansar, como usted y yo necesitamos descansar para poder comenzar una nueva jornada. La tierra también necesita, la madre tierra necesita descanso, necesita reposo, necesita que los desechos de los productos agrícolas vuelvan a la tierra y se reciclen para poder generar una nueva jornada, un nuevo año de cosechas y de siembras. Sin embargo, no se le permite a la tierra descansar y se intenta fertilizarla artificialmente con productos químicos que, según lo que yo he estado investigando últimamente, básicamente consisten en aportarle potasio, nitrógeno y fósforo. Esos tres nutrientes se le aportan en los fertilizantes químicos. Pero en realidad la tierra necesita cerca de 52 sales minerales para poder más o menos tener cierta riqueza y cierta potencia. Entonces, ¿qué ocurre, Beatriz? Las plantas que nacen en esas tierras agotadas tienen carencias de nutrientes. Las frutas tienen menos nutrientes, las verduras tienen menos nutrientes. Entonces, esas plantas al crecer son fácil presa de las plagas, de los insectos. Por lo tanto, el agricultor desesperado va a clamar ayuda a la industria farmacéutica, decirle, por favor, hagan algo porque estamos perdiendo las cosechas. Entonces ellos, felices de tener la oportunidad de servirlos, ofrecen herbicidas, plaguicidas, fungicidas y otros sidas, por lo que logran matar las plagas y salvar esas cosechas débiles y enfermizas. Entonces, en definitiva, los cajones de vegetales y de productos alimenticios que llegan a nuestra canasta son productos que tienen dos características: pobreza de nutrientes y grandes cantidades de químicos. Por lo tanto, estamos consumiendo, aún queriendo ser crudista o vegetariano o comer sano, estamos recibiendo alimentos que son carentes en nutrientes y cargados de químicos. Por lo tanto, nuestras células están hambrientas e intoxicadas. Y con células hambrientas e intoxicadas no podemos curar el cuerpo, porque, como dijo Muramoto, la salud de la célula es la salud del cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al médico. El médico, como está educado y entrenado para usar las herramientas que él conoce, porque son las que a él le enseñaron, y son en las cuales él cree que son verdaderamente científicas, que son los medicamentos y los procedimientos quirúrgicos, utiliza lo que él sabe utilizar, porque recibió una instrucción así. Entonces indica más medicamentos. Entonces esa célula hambrienta e intoxicada recibe aún más químicos, por lo que no se resuelve el problema, sino que se lo agrava el problema. Entonces la gente ya está teniendo resultados muy negativos y desesperada empieza a probar, tanteando a ciegas, las llamadas medicinas de alternativa. Entonces esto está generando una confirmación de las palabras proféticas de Linus Pauling. La medicina del mañana será la nutrición óptima. Entonces tenemos grandes problemas porque tenemos que conseguir nutrientes ricos, auténticos, claro, y orgánicos. Tenemos grandes problemas porque para conseguir una nutrición óptima, de momento no tenemos los elementos. Y entonces en esta semana que pasó, entendí por fin por qué ciertos superalimentos logran resultados milagrosos. Y me acordé del famoso noni. ¿Se acuerda? El noni es un superalimento que tiene grandes cantidades de sales minerales, de vitaminas, de proteínas, y eso es lo que la célula necesita. Y es natural, porque es tan natural que crece en las Islas Vírgenes, donde no han sido puestos ni pesticidas. Es orgánico, 100% orgánico. Crece solo, en forma natural. Es prolífico, es abundante. Entonces la persona que está enferma y toma noni, o alguno de los otros superalimentos como el alga espirulina y otros productos que son de alto contenido en nutrientes, como la aloe vera, por ejemplo. Exacto. Esas personas se sienten bien, porque cuando recibe las vitaminas y recibe los minerales que necesita, el propio organismo, miles de funciones químicas que estaban congeladas por falta de nutrición, comienzan a funcionar. Entonces, cito también al famoso Hipócrates. Hipócrates que vivió en el año 460, nació en el año 460 antes de Cristo. Hipócrates creía firmemente, al igual que Linus Pauling
y al igual que muchos eminentes médicos a lo largo de toda la historia, él creía, Beatriz, que el cuerpo humano posee una capacidad natural, un poder natural de autocuración, y que la labor del médico era fortalecer esos mecanismos de autocuración, claro, y no estropearlos. El mismo Hipócrates, el fundador de la medicina moderna, dijo que tu alimento sea tu medicina, porque él sabía que las células lo que necesitan es alimentos para funcionar. Pero si nuestras células reciben menos alimentos de los que necesitan y además reciben productos químicos, está demasiado entretenida para tratar de desahogarse de todos esos químicos, claro, y no le queda tiempo para sanarse, porque entre las dos tareas la más urgente es evitar morir envenenada. Entonces lucha para sacar esos tóxicos y posterga el mecanismo y el proceso de autocuración. Y además en el proceso de autocuración, como usted mismo decía, necesita ciertos elementos que no se los estamos dando. Incluso, exacto, incluso no tiene los elementos necesarios para poder desintoxicarse en forma eficaz. Porque cada célula tiene un sistema de eliminación de toxinas, llamado retículo endoplásmico. Son una serie de túbulos que captan las toxinas que entran a la célula y las eliminan hacia afuera. Y eso ocurre continuamente. Y nosotros en esta sociedad altamente tecnológica estamos bombardeando nuestros organismos con grandes cantidades de químicos que nos llegan en forma inconsciente a través de refrescos, sí, de alimentos, increíble, de bebidas, y encima nosotros tenemos las llamadas adicciones, que son prácticas que consisten en ingenuamente y tontamente mortificar a nuestras células, bombardeándolas con sustancias que únicamente las intoxican y que nos dan un poco de placer. Llámese tabaco, llámese bebidas cola, llámese alfajores, llámese comida chatarra, llámese alcohol, llámese lo que sea, pero en definitiva lo que estamos haciendo es bombardeando nuestras ya cansadas y fatigadas células. Y en realidad lo que necesitan es nutrición, necesitan oxígeno, necesitan vitaminas, necesitan sales minerales. Entonces, ese tipo de prácticas hace que la situación sanitaria sea deficitaria, y por eso esa eclosión de enfermedades crónicas. Y le voy a decir algo, Beatriz, los más viejos son los más expuestos a los tóxicos medicamentosos. ¿por qué? Porque en general tienen más achaques y más enfermedades crónicas. Es decir, el cuerpo va aguantando, claro, esa exposición a químicos y esa exposición a una alimentación con poca nutrición. Entonces, cuando uno es relativamente joven, más o menos tiene cierta resistencia. Pero a la medida que van pasando los años y las décadas, se van acumulando esos químicos, esos tóxicos. Y esa insuficiencia nutricional, que también es crónica, por ejemplo, se sabe que el 80% de la población mundial tiene deficiencia grave de magnesio. Y usted le da cloruro de magnesio y por arte de magia se sienten fantásticos. Solo con magnesio, pero además faltan vitaminas, falta calcio, falta hierro y faltan otras cosas. Entonces, cuanto más edad tiene la persona, más grande es la acumulación de tóxicos. Entonces, empieza la hipertensión alrededor de los 40, empieza a enloquecerse el nivel de azúcar en sangre y empiezan a utilizar fármacos para controlar la diabetes. Después viene el ácido úrico, que hay que bajarlo con fármacos. Después viene la artritis, que da dolor y que da inflamación y también se utilizan medicamentos. Entonces, en general, el viejito anda con su cajita de fármacos. Con una bolsa. Exacto. Entonces, es una pena porque los ancianos, que antiguamente eran los que orientaban a los jóvenes con su sabiduría, sí, antiguamente en algunas tribus existían los consejos de ancianos, donde solo gobernaba el más sabio y el más desinteresado, porque se aprovechaba ese tesoro que son los viejos. Pero realmente, hoy en día los viejos están muy intoxicados, y por lo tanto sus células son las más intoxicadas porque llevan más años de este tipo de exposición a químicos, y esto se ha dado en los últimos 60 años sobre todo. Entonces, los individuos más valiosos de la sociedad pasan a ser los menos valiosos y se convierten en una carga. Y no son felices porque no pueden cumplir su misión y su destino, que es iluminar el camino de los más jóvenes que todavía no tienen toda esa experiencia.